nosotros al doctor Ángel Gavet, gerontólogo especialista en nutrición clínica, obesidad, sobrepeso y delgadez. También en medicina funcional y holística o complementaria. Él es miembro de la Sociedad Española de Probióticos, profesor asociado del New York Holistic School, conferenciante en salud y medicina preventiva. Ha creado una evaluación con plan de tratamiento basado en medicina holística y medicina natural, nutrición, herbología y un estilo de vida y suplementación para ayudar a las personas en temas como el que va a presentar hoy. Así que no nos debe sorprender que también el último tema que fue tocado la vez pasada, la semana pasada, fue de cómo conocer y cuidar nuestro sistema gastrointestinal. Ya no puedo hablar. Y nos va a presentar hoy con este plan de alimentación. En fin, podríamos pasar toda la noche hablando sobre las cualidades del doctor y las capacidades del doctor Gavet. Y le damos las gracias por ayudarnos a entender mejor la importancia de cuidarnos en estas áreas de nuestra vida. Gracias también por la plétora de conocimiento que a través del tiempo ha compartido con nosotros, doctor. Así que entonces le doy, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra al doctor Gavet para que empiece la presentación. Muchas gracias, doctor Gavet. Muy buenas noches a todos mis amigos de VidaFi. This meeting is being recorded. Gracias, Seidi, por la presentación. Un gran saludo para todos mis amigos de allá de Utah, donde está Seidi en este momento, que ya veo que están allí conectados. Igualmente, personas de otros sitios de los Estados Unidos, bienvenidos. Mis amigos cuates mexicanos, bienvenidos a este jueves de Wellness. Y veo por acá personas hasta de Colombia. Pues bueno, un saludo para mis amigos colombianos también, que espero que estén muy bien por allá y que muy pronto esté la familia VidaFi creciendo en Colombia para poder ir y visitar ese bello país, ¿no? Pues bueno, un jueves más de Wellness y les recuerdo que el penúltimo jueves de cada mes se dedica a VidaFi en Forma, un programa donde vemos temas variados de nutrición y estilo de vida saludable para estar en forma con VidaFi, ¿no? Porque si estamos llevando salud a las personas, lo más lógico es que nosotros pues nos veamos y estemos saludables. Y uno de los aspectos fundamentales de la salud es pues estar en forma, ¿no? Entonces comenzamos, pues ya Seidi me presentó. Lo único que me bastaría mencionar es que si alguien en algún momento tiene alguna duda o quiere aclarar algo referente a los productos, estamos totalmente a la orden en el Wellness Team. El correo electrónico lo dejo ahí abajo, angel.gavet@vidafi.co. SO, no .com. Siempre hago la aclaratoria porque se tiende a confundir, ¿no? La siguiente información no pretende sustituir al consejo médico profesional, es de carácter educativo y tiene la finalidad de darles a ustedes la información pertinente para prevenir enfermedades. Y una de las formas, pues, es mediante la educación, mediante las conferencias, los webinars y toda esta cantidad de nuevos recursos que estamos utilizando, ¿no? Si usted tiene algún síntoma, un signo que puede nombrar en este webinar del día de hoy, lo invito a que visite a su médico. Su médico tiene que hacer una historia clínica, eso es personalizado, realizar exámenes de laboratorio, de repente exámenes de imagenología, llegar a un diagnóstico o varios diagnósticos para instaurar un tratamiento, ¿no? En este tipo de webinar y sobre todo el día de hoy que vamos a hablar del plan de alimentación para estar en forma, he diseñado algo que es general, ¿no? Que toda persona lo puede cumplir y es algo que no es dirigido específicamente a un tipo de persona en particular porque se hiciera muy complicado, ¿no? O sea, es algo más genérico
algo que ya se conoce y que está estudiado, que funciona y que toda persona lo puede hacer, ¿no? Primero les recuerdo que Vidafy en Forma es un programa que estamos viendo los penúltimos jueves de cada mes, que empezamos el mes de marzo con una introducción general de qué se trata el programa, donde nos planteamos un reto en el mes de marzo, que es evitar toda esa cantidad de botanas, toda esa cantidad de alimentos cargados de azúcares, de grasas saturadas, que son muy elevados en sal, o pues se llama también el sodio, que tienen muchas calorías, que son alimentos que realmente no deberíamos consumir. Pero bueno, ese fue el reto del mes de marzo. Continuamos y luego el reto del mes de abril fue continuar con una desintoxicación del organismo, porque vivimos en un planeta pues altamente tóxico. Allí el reto era comenzar a utilizar los productos de Symbiofy si vives en México, o Herbal and Fiber si vives en los Estados Unidos. Por supuesto, tomar bastante agua y no olvidarse de tomar algunos de los productos, bien sea Nanofy o Cúrcuma Plus, para disminuir lo que es componentes inflamatorios y también apoyar en mecanismos de desintoxicación y limpieza, ¿no? Eso lo comentamos en el Vidafy en Forma del mes de abril. El mes de estábamos, les decía, se apagó el micrófono, no sé en qué momento, pero ya volví. Les recuerdo que el mes de mayo no tuvimos el Vidafy en Forma, porque estábamos en pleno CBB, en el Club Vacacional Vidafy en Cancún. Así que bueno, pues estábamos disfrutando y aprendiendo en Cancún, y por esa razón no se llevó a cabo, ¿no? Pues bueno, ahora volvemos en este mes de julio, ¿no? Y la pregunta es, ¿está usted consciente de lo que come? ¿Sabías tú que según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, el 61% aproximadamente de la población adulta de México cree que tiene una alimentación saludable? O sea, realmente la persona pues piensa que todo lo que puede llevar a su boca pues quizás es saludable porque si se vende es saludable, ¿no? Y la persona se le pregunta también, ¿y por qué tú comes? Y realmente hay personas pues que solamente dicen, bueno, pues para quitarme el hambre, ¿no? El hecho es que estamos viendo que según algunos otros estudios y que se han hecho mediante estadísticas de años anteriores, aquí se comparó el año 1961 contra el año 2011 el consumo de calorías en México provenientes de calorías totales de los alimentos, de granos o de carnes o de azúcares, y vemos que se ha incrementado el consumo per cápita de calorías en México entre el año 61 y 2011. O sea, un aumento de 723 calorías diarias. Y ahí lo que vemos es que se ha incrementado más que todo a expensas del consumo de azúcares y grasas en 367 calorías. Eso coincide con la industrialización, con la industria alimenticia que ha sacado al mercado una cantidad enorme de alimentos cargados de azúcares refinados, de grasa, muy apetitosos, muy ricos, muy llamativos, pero muy dañinos para la salud, ¿no? Y ahí lo vemos, por lo menos en lo que respecta solamente a calorías, sin ver los demás componentes, ¿no? El hecho es que en Estados Unidos ha sucedido algo similar. La dieta americana consta de aproximadamente 70% de alimentos procesados. Fíjense que es bastante realmente. Los americanos gastan un 10% de sus ingresos en comida rápida. En promedio, un americano consume 130 libras de azúcar por año. O sea, saque usted la cuenta la cantidad de azúcar que se consume allá en los Estados Unidos. Un tercio de los adultos son obesos en los Estados Unidos, y realmente pues también el 60% de los estudiantes en la middle school o high school,
en lo que es la prepa, consumen bebidas gaseosas o compran sodas en estas máquinas expendedoras de refresco. O sea, realmente, pues las estadísticas son bien alarmantes, ¿no? Y es que antes podríamos disfrutar de un buen chile en nogada o una cochinita pibil muy bien elaborada, aguas frescas de Jamaica o de chaya con piña, o de repente un mole con un pollo al mole, o un pipián, una sopa también. O sea, de alimentos reales, alimentos que conocemos ancestralmente en la cultura mexicana y que hemos llevado también de inicio en los Estados Unidos, y igualmente en Colombia, ya que hay una persona por allá colombiana, pues mantener la tradición de esas comidas pues que se consumían ancestralmente era muy importante. O sea, realmente podría ser una comida muy cargada en calorías, como una bandeja paisa, por ejemplo, porque más calorías que una bandeja paisa no lo hay, pero son alimentos reales. Tu cuerpo los conoce, sabe distinguir unos de otros. El problema es que ahora estamos consumiendo un exceso de alimentos químicos, alimentos cargados de azúcares refinados, de grasas, ni siquiera grasas saturadas, grasas trans, que son grasas hidrogenadas, colorantes, saborizantes, preservantes, químicos para darle color, para darle sabor, para darle aspecto, que nuestro organismo ha tenido que ir reconociendo y nuestro hígado ha tenido que ir procesando. Entonces, esto es una avalancha de productos químicos que nos están inundando y que nos provoca problemas de salud. De hecho, hay un exceso de comida, pero una carencia de nutrientes. Vivimos en unas sociedades donde hay exceso de comida, eso es cierto. Aquí a nivel occidental no sucede lo que está sucediendo en África o en otros países que se mueren de hambre. Aquí nos mata el exceso de comida más bien, pero estamos desnutridos. Y eso es lo que se llama hambre oculta. En un momento, cuando hace algunos años, los que tienen más tiempo en Vidafy lo pueden recordar, hablábamos bastante de hambre oculta. Y esto se trata cuando hay una deficiencia de micronutrientes, cuando la calidad de los alimentos que consumimos es muy baja y no estamos recibiendo ni las vitaminas ni los minerales necesarios para el correcto desarrollo de tu cuerpo, ni el crecimiento de los niños. Entonces, entramos en una connotación que se llama hambre oculta. O sea, realmente si hay un hambre, las células están muriéndose de hambre porque no les estamos dando nutrientes, lo que les estamos dando es calorías vacías. Hay mucha comida también y muy poco ejercicio. O sea, vamos al súper y no sabemos qué agarrar de los estantes porque la cantidad de alimentos que se ofrece es muy variada y la publicidad muy buena. Entonces, realmente es complicado, ¿no? Y no hacemos mucho ejercicio, esa es la otra, ¿no? Por cierto, el tema del ejercicio es el tema que vamos a ver en julio. Así que no te lo puedes perder, que el ejercicio es el tema del mes de julio, ¿no? Ahora, no todo es tu culpa, ¿no? O sea, de repente piensas que es culpa tuya el comer lo que no debes, el no hacer ejercicio, el consumir muchas calorías, el estar gordito o gordita. No todo es culpa tuya. Fíjate que estamos genéticamente condicionados para ser gordos. Esto es algo que viene de atrás y empezamos a dar un paso en el tiempo hacia atrás. El ser humano, cuando vivía en la época por allá de las cavernas, tenía que cazar su alimento. Tenía que buscar el alimento y caminar largas distancias para poder o recolectar o cazar. O a veces correr porque el alimento eras tú. Entonces hay que correr de los animales que te puedan perseguir. Entonces se creó un mecanismo genético de adaptación porque no todo el tiempo se comía, no todo el tiempo había disponibilidad de comida, que era guardar energía como grasa. La grasa es un gran almacén de energía. Almacena 9 calorías por gramo. Significa que en 1 kilo de grasa que tú tengas en tu cuerpo tienes 9.000 calorías. Imagínate la cantidad de calorías que tienes guardada allí para los tiempos de crisis.
Pero resulta ser que actualmente no vivimos en tiempos de crisis, vivimos en tiempos de abundancia y no hay ejercicio. Y tu cuerpo todavía está acostumbrado a guardar. Pero aparte de eso, vivimos en un mundo tóxico, un mundo cargado de químicos medioambientales en el aire, en el agua, eso lo hemos hablado ya varias veces, los alimentos, los agroquímicos, toda esa cantidad de toxicidad ambiental entra a tu cuerpo a través de los alimentos, a través del aire que respiras, a través de lo que te pones en la piel, lo que utilizas en tu casa para lavarlo, la ropa, o sea, químicos por todos lados. Y todos esos químicos, de alguna manera, y en su mayoría son liposolubles, van a parar a la grasa. Se guardan en la grasa, por eso se llama grasa tóxica. Sobre todo la grasa que está alrededor de la cintura, los cauchitos que llaman, las llantitas, es grasa acumulada en esa zona y está cargada de tóxicos que son liposolubles, y esa es la manera que el cuerpo encontró de que los químicos los guarde y no vayan a causar problemas. Pero hay una sobrecarga del sistema. Sobrecargamos los sistemas de limpieza y de desintoxicación. Hay una sobrecarga metabólica por exceso de trabajo, exceso de calorías, exceso de trabajo metabólico. Exceso de calorías son radicales libres, donde hay oxidación y puede haber daño mitocondrial por exceso de trabajo a las mitocondrias. Exceso de calorías que son almacenadas como grasa, y todo eso conlleva a enfermedades y todo eso conlleva a envejecimiento. Y al final, pues todo lo que es envejecimiento y enfermedad conlleva la muerte, ¿no? El hecho es que dentro de este mecanismo del consumo de alimentos hay algo que se llama adicción. Es que somos adictos a ciertos alimentos, y la industria alimenticia o la industria alimentaria lo sabe. La industria sabe que puede hacernos adictos al dulce, porque cuando tú comes algo dulce, y eso es en general, yo creo que no existe nadie en este planeta que no le guste algo dulce, pues empieza a liberarse la dopamina en el cerebro, que es un neurotransmisor, igual que la insulina se libera en el páncreas para lograr procesar ese azúcar, y la dopamina te da sensación de placer. Entonces, comerte una rosquilla, comer un chocolate, comer algo dulce te da placer. El hecho es que la insulina actúa y hace que ese azúcar en sangre caiga, desaparezca del torrente sanguíneo y vaya hacia la célula, que si no la utiliza se guarda después como grasa, se transforma en grasa. Pero al disminuir el azúcar en sangre también cae la dopamina. Entonces ya el placer se va. ¿Qué haces tú? Tienes ansiedad por volver a comer, por sentir de nuevo ese placer. Inconsciente o conscientemente vuelves a buscar algo dulce para volver a sentir ese placer de la liberación de la dopamina. Y eso es un ciclo vicioso, que si no lo rompes, terminas guardando cualquier cantidad de calorías como grasa. El hecho es que vamos a comenzar por revisar lo que estamos haciendo y por remover lo que estamos haciendo mal. Entonces vamos a empezar a ver qué es lo que hace que ese ciclo vicioso del azúcar se dispare, para que conscientemente evitemos que se dispare y bloqueemos el ciclo vicioso. Entonces lo primero que tenemos que hacer es rediseñar nuestro refrigerador. Esos refrigeradores que ven ahí cargados de comidas ya procesadas, rápidas, comidas empacadas, etcétera, que aparte es un desastre esto, ¿no? Más el de la derecha que el de la izquierda. Bueno, los dos creo que están desastrosos esos refrigeradores y cargados de una cantidad de cosas que no se deberían llamar comida. Lo primero que tenemos que hacer es rediseñar un poco el refrigerador para tu salud y para la salud de tu familia. Entonces, organízalo, empieza a comprar alimentos un poco más saludables, vegetales, frutas, alimentos que sabes que son más saludables para tu cuerpo,
Porque si tú lo que tienes en tu refrigerador es eso, pues eso es lo que comes. Pero si tú metes un pastel, vas a terminar comiéndote el pastel, porque eso es lo que tienes allí en el refrigerador. Entonces, toda la familia va a entrar en esto de los hábitos saludables, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que aprender es a leer las etiquetas nutricionales, porque muchas veces el empaque en su portada muestra algo que es muy llamativo y hace que tú tomes el envase y te lo lleves para tu casa, pero tienen la obligación de colocar en la etiqueta nutricional, en la etiqueta de ingredientes, la realidad. Eso es tanto en Estados Unidos como en México, igual en Colombia, la INVIMA lo exige, que tienen que colocar lo que la realidad es la etiqueta nutricional. Entonces, vamos a ver un poco la etiqueta y tienes que notar la cantidad de calorías en la parte de arriba que estás consumiendo por cada porción de ese alimento. Ahí te da la porción, por ejemplo, te va a decir en esta etiqueta que vemos en la pantalla, la porción son 25 gramos, que son 10 unidades. Supongamos que son 10 pequeñas galletas y esas 10 unidades tienen 388 kilojoules. Vamos a transformar eso en calorías. Esas 10 unidades, vamos a suponer que son galletas, tienen 93 calorías. Cada vez que tú consumas 10, tienes 93 calorías. Pero no solamente eso. Si vamos más hacia abajo, vemos la cantidad de grasa. Entonces, trata de elegir alimentos que no contengan más de 3 gramos de grasa por porción, porque más de 3 gramos por porción es una cantidad un poco elevada. Luego vemos el colesterol. Trata de buscar alimentos que no tengan más de 20 miligramos de colesterol por porción. El sodio, sobre todo si tienes problemas con la presión arterial, tienes que buscar alimentos que no pasen de 140 miligramos de sodio por porción. Las proteínas son muy importantes. Ese es un nutriente que deberíamos conservar, que deberíamos buscar alimentos que pues nos aporten proteína, a menos que tengamos alguna condición que en particular que tengamos que restringirla. Igualmente la fibra, tenemos que buscar la fibra, buscando alimentos que contengan más de 5 gramos de fibra por porción. O sea, fíjate que hay algunos datos que podemos ver en las etiquetas que son de suma importancia para nuestra salud. Igualmente la lista de ingredientes. ¿Sabías tú que la lista de ingredientes comienza desde el alimento o el ingrediente que más cantidad tiene ese alimento? O sea, de mayor a menor. Eso es una obligación para la industria. O sea, en esta etiqueta que vemos en pantalla, el ingrediente principal es la harina de trigo. Pero fíjate que el segundo es el azúcar. Entonces ya tú sabes que este alimento tiene bastante cantidad de azúcar, si es el segundo ingrediente. Aparte tiene aceite de girasol, pues algo de fibra de avena, pero tiene jarabe de glucosa, jarabe de fructosa. Entonces ya vemos que tiene azúcar, jarabe de glucosa, jarabe de fructosa. Ya la cosa se está poniendo así como muy azucarada, ¿no? Y si vemos al final, dice algo ahí, metabisulfito de sodio, todo lo que te suene así como muy raro es un químico. Entonces metabisulfito suena así como medio raro, ¿no? Entonces tenlo por allí pendiente. Pero fundamentalmente, mira los primeros ingredientes de esa etiqueta y trata de que si estamos haciendo un programa de mantenerse en forma, que no sea el azúcar el que esté de primero, ¿no? Ni muchísimo menos el jarabe de maíz de alta fructosa. El jarabe de maíz de alta fructosa es muy utilizado en la industria alimenticia porque es un edulcorante transparente que se obtiene por someter al maíz a muy alta temperatura, ayuda a potenciar el sabor de los alimentos, le da volumen al alimento, así que tú puedes estar consumiendo un alimento muy grandote, pero el volumen se lo dio el jarabe de maíz. También le extiende la vida útil al alimento y es más barato que el azúcar. Esa es la razón fundamental para utilizarlo, porque es muy barato. Y aparte es un conservante que se le añade hasta las carnes, a los embutidos, a la salchicha, a los salchichones. Es rarísimo que tú veas esto en una etiqueta que te parezca raro, ¿no? De verlo en una etiqueta, pero sí,
le añaden jarabe de maíz a ciertos embutidos para preservar y para conservar el alimento, ¿no? Ahora bien, vamos a comenzar a hablar un poco sobre cómo perder ese exceso de peso, ¿no? Si vamos a hablar de Vidafy en Forma y la alimentación y queremos bajar un poco de peso, lo ideal es perderlo gradualmente. Olvídate de eso de perder peso rápido, porque está demostrado que las personas que pierden peso gradualmente, estoy hablando de unos 500, máximo 900 gramos por semana, obtienen a la final mejores resultados y no ponen en riesgo su salud y no recuperan el peso perdido tan fácilmente. Entonces la idea es bajar lentamente para no subir rápidamente, ¿no? De hecho, se utiliza un sistema que es por fases. Esa pérdida de peso por fases, donde siempre al inicio, cuando tú haces un cambio de alimentación, la primera etapa es una pérdida bastante pronunciada de peso. No te alegres mucho, realmente. Eso muchas veces se trata de agua. Y si te vas a un tratamiento donde te prometen que vas a bajar 5 kilos en una semana, en 2 semanas, y la primera semana bajaste 3 kilos y pues la institución que te dijo eso se contenta, no te estás contento porque resulta ser que ya está comprobado que eso es agua, principalmente, ¿no? O sea, realmente la pérdida de peso que es fisiológica y saludable es perder entre 500 y 900 gramos de peso por semana, ¿no? Donde la primera etapa la persona tiene toda la motivación del mundo, pero luego hay una fase de adaptación fisiológica. El cuerpo no está hecho para perder peso, porque va a perder lo que con tanto trabajo le ha costado guardar, que son las calorías en forma de grasa. Entonces se va a estancar, no va a querer bajar de peso. Y para obligarlo a bajar de peso cuesta mucho. Necesitas mucho apoyo, necesitas lo que se llama coaching nutricional, necesitas incrementar el ejercicio, posiblemente aumentar un poco tu consumo de proteína, hay que evitar la ansiedad, etcétera, etcétera. Por eso te digo que todo este proceso va por fases. El hecho es que vamos a hablar ahora de la fase 1. Vamos a empezar por el principio, poco a poco. Luego, en otro webinar, hablaremos de la fase 2, pero vamos a empezar por A, B, C. La fase 1, vamos a llamarlo dieta, aunque la connotación general de dieta es pasar hambre. Y no es así. La palabra dieta, su significado etimológico proviene del griego daita, que significa régimen de vida. O sea, la dieta mediterránea, fíjense que eso no quiere decir pasar hambre. La dieta asiática, la dieta mexicana, significa pues los hábitos de consumo alimenticio de el mexicano o de los asiáticos. No quiere decir pues que significa pasar hambre, ¿no? Pero hay la idea esa en la mente, ¿no? Durante esta primera fase vamos a mejorar tu salud digestiva, vamos a disminuir la inflamación, vamos a mejorar la sensibilidad a la insulina. Está diseñada para acelerar un poco el metabolismo y ayudarte a quemar grasa. Lo primero que tienes que identificar es la señal de hambre, pero eso nada más lo puedes hacer tú. O sea, realmente tú tienes que identificar si de verdad tienes hambre o es una sensación de hambre o que quieres llenar un vacío mental desde el punto de vista de rabia, de mal carácter y lo quieres llenar con alimento, o el estrés y la ansiedad la quieres bloquear con alimentos, o simplemente para ver la televisión, una película, necesitas comer algo y no es por hambre, sino es ya por mala práctica, por algo que no se debería hacer, por rutina. O sea, hay que eliminar los lazos emocionales que tienes con la comida. Y si tienes ganas de picar algo, pues consume alguna infusión, algún vegetal que tiene muy poca caloría, tómate un medio vaso de una proteína que consigas, que no tenga carbohidratos. O sea, la idea es no elevar la insulina, no consumir carbohidratos, sobre todo sencillos y azúcares que te entren otra vez en el ciclo que te acabo de nombrar anteriormente, ¿no? Porque la sensación de hambre
se da realmente, y si partimos de este gráfico que está acá, cuando consumes carbohidratos, cualquiera de ellos, desde una rosquilla o un pedazo de chocolate o pues un plato con pasta o pan, se eleva el azúcar en sangre e inmediatamente se libera la insulina. La insulina permite la entrada de azúcar a la célula para que se produzca la energía, que se llama ATP, y esto hace que disminuya el apetito porque pues tu célula ya recibió el azúcar. Y en el cabo de un tiempo, cuando disminuye el azúcar en sangre, pues ya se repite el ciclo, ¿no? Pero el problema está que si baja el azúcar en sangre y sientes otra vez la sensación de hambre, no vayas a buscar estos alimentos procesados, industrializados, comida rápida, azúcares refinados que se absorben muy rápido y traen exceso de carbohidratos, exceso de azúcares, porque vas a crear ese ciclo vicioso y ese ciclo vicioso pues no te va a dejar salir de allí, ¿no? Entonces eso es necesario que lo bloqueemos porque este tipo de alimentos que te acabo de mencionar aumenta muchísimo el azúcar en sangre, bloquea la entrada del azúcar en sangre por un mecanismo que hay de interferencia con la insulina. Igualmente puede estar cargado de tóxicos, de químicos que bloquean los receptores a nivel celular y eso hace que la entrada del azúcar a la célula se vea disminuida, razón por la cual pues ocurre la resistencia a la insulina, sigues con apetito porque nunca tu célula recibió ese azúcar que estaba pidiendo, el azúcar en sangre no baja porque pues el azúcar no entró a la célula, más bien está elevada y eso te causa problemas porque azúcar elevada en sangre pero con hambre, porque tu célula tiene hambre, la famosa hambre oculta que te hablé, no está recibiendo los nutrientes. Entonces hay un ciclo ahora alterado de hambre con un azúcar elevada en sangre, ¿no? ¿Y a dónde se va el azúcar si no puede entrar a la célula? A la grasa. Se cambia a nivel metabólico, hay un mecanismo donde el azúcar se convierte en grasa, que es la manera de almacenar, y empiezas a almacenar grasa, ¿no? Entonces, pues ese es el mecanismo como tal. Ahora bien, vamos a ver algunos conceptos básicos sobre la porción adecuada de alimento y los grupos de alimentos para comenzar a hacer algo desde el punto de vista de alimentación que te ayude a bloquear esos ciclos viciosos, ¿no? Primero tenemos que aprender a que hay porciones de alimentos. No deberíamos comer tanto, realmente comemos mucha cantidad de comida. Una porción de alimento, por ejemplo, de hortalizas, de arroz, de pan, de pasta cocido, la manera más fácil de representarlo es con las manos, es un puño. Un puño es una taza. Por ejemplo, carne, la carne de res, la carne de aves, la carne de pescado, es la palma de la mano una porción. La ensalada, por ejemplo, ensaladas verdes, ensaladas, es una porción es las dos manos juntas, lo que puede entrar allí, tú te lo puedes imaginar. La fruta seca, semillas, nueces, es el equivalente a la mano llena, como vemos allí, son 28 gramos, ¿no? Una cucharada, lo que equivale al dedo pulgar más o menos en el tamaño, es la porción de mantequilla, de manteca, de lo que es el aceite o lo que es margarina, aunque a mí no me gusta mucho recomendar margarina, y el queso también, el equivalente al pulgar, es una porción de queso, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de los grupos de alimentos, que es fundamental conocerlos, ¿no? Desde el punto de vista de salud general. Las proteínas, cuando hablamos de proteínas, que te recuerdo que la porción es el centro de la palma de la mano, estamos hablando de pescado, estamos hablando de huevos, estamos hablando de carnes de cualquier tipo, inclusive pues dentro de las proteínas también entran los lácteos, el queso, la leche, el yogur. Igualmente tenemos el grupo de las semillas y las nueces, que te recuerdo que la porción es lo que entra en la palma de tu mano. Hay también las verduras no almidonadas, esto es importante, significa que no tienen carbohidratos así como en exceso. La porción es entre una taza
o media taza si está muy bien cortadita, y ahí entran vegetales como las alcachofas, los germinados, el betabel, que es la remolacha, también la llaman así, brócoli, zanahoria cruda, tomate, jitomate, nopal. Este tipo de verduras no contienen carbohidratos en una cantidad pues exagerada, ¿no? Hay otro que son las verduras de hoja, entonces son todas las hojas, que te recuerdo que la porción es las 2 manos juntas, y ahí entran las lechugas, la espinaca, las coles, las endivias, todo lo que es verduras de hojas. Sobre todo, muchas de ellas son verdes, algunas con tonos rojizos, ¿no? Los vegetales almidonados, ahí sí puedes ver vegetales que tienen almidón, y almidón significa carbohidratos. Son buenos carbohidratos, pero son carbohidratos a la final. Igualmente, su porción es 1 taza, y ahí entran las calabazas, la papa, el plátano macho, todo lo que es este tipo de carbohidratos que tienen almidones, ¿no? Igualmente son almidonados o tienen carbohidratos los cereales, bien sea el amaranto, la avena, la quinoa, el trigo, el elote, es el maíz. La tortilla también es un carbohidrato, contiene azúcares, todos estos alimentos contienen azúcares. Por supuesto son azúcares saludables, pero azúcares al final van a sintetizar glucosa, que es azúcar. La porción es media taza o una rebanada de pan o 2 tortillas, es la porción como tal. El otro grupo de alimentos son las leguminosas, son la soya, por ejemplo, los frijoles, la arveja, los garbanzos, las lentejas. La porción son 3/4 de taza y se mide cocido. Estos alimentos también tienen carbohidratos, son carbohidratos saludables, ricos en fibra, pero son carbohidratos también. Las frutas, muy positivas para la salud, de diversos colores que denotan los antioxidantes. Su porción es media taza o una fruta pequeña, también contienen carbohidratos. Fíjate la cantidad de alimentos que consumimos que contienen carbohidratos, o sea que no tenemos por qué buscar azúcar como tal, azúcar blanca, ni mucho menos dulces y pasteles y rosquillas, y ya tenemos muchos alimentos en nuestros menús que contienen azúcares de mejor calidad. Y dentro del grupo de los aceites y la grasa tenemos el aguacate, 1/8 de aguacate es una porción, y los aceites, aceite de oliva o aceite de semillas de uva o cualquier tipo de aceite, 1 cucharadita es la porción, ¿no? Pues bien, luego vemos los condimentos. Son alimentos que realmente no hay una porción definida como tal. El ajo, ahí entran los chiles, ahí entran el celery, entra la canela, entra la cúrcuma, por ejemplo, como condimento. Están también las bebidas, donde el agua no contiene calorías. El café lo pudieras consumir, pero sin azúcar, igual que las infusiones. Entran los jugos naturales o jugos industrializados cargados de azúcar, o las aguas frescas que pueden ser preparadas solamente con la jamaica o con la horchata, pero sin necesidad de agregarle exceso de azúcares, pero entran dentro de este grupo de bebidas. Y pues, ¿qué tenemos que hacer con todo esto, no? Pues ya conocemos un poquitico más sobre los diferentes grupos de alimentos y ya conocemos un poco más sobre algunas porciones. Este webinar está siendo grabado para que lo puedas ver con más calma, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener? Tenemos que tener cuidado con el azúcar escondido. El azúcar escondido es el que no sabemos que está ahí en los alimentos. Sabemos que los refrescos tienen azúcar, las galletas, las rosquillas tienen azúcar, los pasteles, pero hay otra serie de alimentos que es como la parte de abajo del iceberg que no sabemos que tiene azúcar. Entonces, ¿cómo reconocerlos? Bueno, si tienen una X en su nombre, cuando ves las etiquetas, regularmente es azúcar. Dextrosa, por ejemplo, es un azúcar. Dextrano, maltodextrina son azúcares. Si acaban en osa, como dextrosa, maltosa, fructosa, sacarosa, lactosa, son azúcares. Cuando tienen apellidos, por ejemplo, azúcar moreno o de caña o invertido o azúcar de uva o azúcar de malta, son azúcares. O jarabes, los sirop o los jarabes siempre son azúcares. De fructosa, de agave, de
de maple, que es viene regularmente del Canadá. O sea, todo esto son azúcares escondidos y tenemos que estar pendientes de eso si estamos haciendo un control de azúcares, ¿no? Ahora bien, vamos a la práctica. Hay que hacer un buen salto acá, ¿no? Y hay que tener un reto que vamos a cumplir, ¿no? Y es que la práctica pues exige eso, ¿no? Exige un reto, exige un buen salto, ¿no? Primero vamos a tratar de hacer una alimentación un poco alta en proteínas y controlada en carbohidratos. ¿Qué significa eso desde el punto de vista práctico? Voy a comer un pescado, fíjense que está tachado por ahí el arroz. El pescadito está muy bonito, es un pescadito como veracruzano sobre una camita de vegetales. Igualmente carne de res puede ser con vegetales o de pollo con una buena ensalada. Unos huevos se pueden consumir con algunos tomates, con algunas hierbitas, etcétera. O sea, realmente vamos a tratar de privilegiar un poco las proteínas. Entonces, ¿qué hacemos? Desayunos, un ejemplo. Vamos a dar un ejemplo. Ese desayuno tiene que contener algún tipo de proteína, ya la conoces. Un vegetal almidonado o un cereal con fibra puede contener leguminosa como unos frijoles o verduras de hoja o verduras no almidonadas. Por eso te di los nombres de los diferentes grupos de alimentos, pero no puede ser un bolillo, no puede ser un tamal. O sea, realmente un bolillo es harina refinada de trigo y un tamal tiene exceso de calorías y es pura masa. Tiene muy poquito cantidad de pollo, a menos que tú lo prepares en tu casa y sea un tamal con muy buena cantidad de pollo o muy buena cantidad de algún tipo de proteína y no tenga tanta masa como tal, ¿no? Puede ser, por ejemplo, unos huevos rancheros, unos chilaquiles con pollo, un plato de frutas. Se puede consumir como desayuno, un chocolatico caliente pero bajo en azúcar, un café se puede tomar, algunos jugos naturales se pueden consumir sin azúcar. Son ejemplos. Y como te digo, es una medida general, porque ya casos específicos pues hay que verlo persona a persona. Pero fíjate que podemos mantener unos buenos desayunos. O sea, realmente se puede hacer un buen desayuno, un desayuno bastante completo, pero tratando de que sea lo más natural posible, hacer una comida lo más natural posible y obviar lo que son bolillos, panecillos, comida rica en azúcares o en carbohidratos, ¿no? Un almuerzo debe ser completo y equilibrado, no contener frituras, no contener postres cargados de calorías, ni mucho menos alimentos de comida rápida, como esos que vemos en la pantalla. Es importante, si quieres bajar de peso, tómate 2 a 4 cápsulas 20 minutos antes de la comida principal de VitaFi Herbal and Fiber o de Symbiofy, porque la fibra prebiótica de cualquiera de estos dos productos se hidrata con esa agua que te estás tomando, te da sensación de llenura. Aparte, tu microbiota intestinal produce metabolitos que van al cerebro y disminuyen el hambre cerebral, van bloqueando ese ciclo vicioso que te hablé al principio y favorecen la eliminación intestinal. Entonces, un buen hábito, si consumes 2 a 4 cápsulas de cualquiera de estos dos productos 20 minutos antes del almuerzo y quizás 20 minutos antes de la cena si hace falta. Por eso te puse 2 cápsulas, porque pueden ser 2 cápsulas antes del almuerzo y 2 cápsulas antes de la cena, o 4 cápsulas antes de la comida principal del día. Eso sí, no te olvides tomar agua. Estos productos funcionan muy bien, pero si tienes que tomar agua. Eso es muy importante, con el producto cuando te lo tomes y en el resto del día también, para que surta el efecto. Si no te gusta el agua sola, porque hay personas que dicen, ay, no tolero el agua sola tanta cantidad, ponle unas goticas de limón y eso hace ya la diferencia, ¿no? ¿Cuál va a ser tu almuerzo? La mitad del plato va a consistir en vegetales de hoja. Hojas, puede ser vegetales no almidonados. Y la otra mitad del plato la vas a dividir en 2. Una cuarta parte va a ser tu proteína. Puede ser pollo, pescado, pueden ser mariscos, puede ser carne, puede ser huevo, puede ser queso.
Y la otra parte puede ser el carbohidrato. Fíjate que sí lo puedes comer. La tortilla, el arroz, la pasta, unos frijoles, algún cereal, puede ser amaranto, por ejemplo, quinoa, hasta un pan puedes poner allí. A esa ensalada le puedes agregar aceite de oliva. Es más, muy positivo si le agregas aceite de oliva. Si no tienes aceite de oliva, unos trozos de aguacate serán bien recibidos. Y fíjate que este es un plato muy nutritivo, equilibrado y es razonable. La cantidad es totalmente razonable y es la porción que te nombré. Por ejemplo, vamos a llevarlo a un ejemplo. Un pescado veracruzano y ahí sí le puedes colocar su porción de arroz con una ensalada, unas enchiladas con pollo y le agrega su porción de ensalada, un pollo al mole con un arrocito, con algún tipo de, puede ser quinoa o puede ser con pasta, por ejemplo. Se ve muy raro con una pasta, con un arroz pega mejor, y una ensalada. Entonces eso hace un plato equilibrado, un plato nutritivo y que no tiene ese exceso de calorías. Si te provoca merendar a media tarde, cómete una ración de fruta o un yogur o unas nuecesitas, una semilla, o únelo todo. Te consumes tu yogur con unas nuecesitas y le pones una fruta, unas bayas, puede ser fresa, frambuesa, mora o alguna fruta que le coloques tú al yogur, no que venga con eso, ¿no? Y la cena, muy importante si quieres bajar de peso, no se permiten carbohidratos en la cena, 0 alimentos con carbohidratos en la cena. No se permiten entonces alimentos almidonados, no se permiten frutas, ni tampoco cereales, ni tampoco leguminosas. Ahí tiene un signito que después vamos a ver, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acuérdate, antes de la cena, 2 a 4 cápsulas, 20 minutos antes de cenar, de cualquiera de estos dos productos que tengas disponible, VitaFi Herbal and Fiber o SymBioFi. Ten eso en cuenta. No te olvides del agua. Otra vez, voy a ser muy recurrente con esto, porque sin agua no funciona. Ahí tenemos unos ejemplos. Mira que es una buena cena, realmente no vas a pasar hambre. Ahí tienes una buena ensalada con pollo, tienes unos tacos sin tortilla hechos con lechuga y tienes vegetales, un atuncito, aguacatico y se ve muy bien, se ve muy rico. Te puedes comer 3 de estos taquitos. Una opción vegana, por eso el asterisquito que les dije, porque hay personas veganas, hay personas que dirán, bueno, pero si yo no como carne, ¿cómo hago? Pues la opción vegana es recurrir a proteína vegetal, al tofu. Habrá que consumir frijoles, valerse de las nueces y de las semillas para confeccionar un plato como el que vemos acá en pantalla, muy nutritivo, que tiene zanahoria picada de una manera así muy simpática, aguacate, algunas hojitas, tiene tofu que es de soya, de queso de soya, tomatico, ahí hay algo que parece un arrocito y el pepino, ¿no? O sea, y unos brotecitos en el centro del plato, ¿no? O sea, podemos jugar con estas opciones veganas y son también permitidas, ¿no? Ahora bien, tenemos que darle apoyo a nuestro organismo para liberarnos de los tóxicos que les hablé al principio, que se almacenan como grasa. Pero tenemos que salir de esos tóxicos para que las cosas se nos faciliten. Hay que apoyar al organismo en la remoción de tóxicos, la remoción de esa grasa tóxica que está a nivel abdominal, apoyo a la limpieza intestinal y por supuesto el apoyo a la limpieza del hígado. Entonces fíjate que los productos que ya venimos tomando, VitaFi Herbal and Fiber o SymBioFi, te van a servir para esto también porque es un apoyo adicional y no por su formulación de fibra, que es la que estaba actuando cuando te dije que te lo tomaras 20 minutos antes de la comida. En este caso, la que va a actuar es la formulación herbal. La formulación herbal de cualquiera de estos dos productos es la que te va a apoyar para remover tóxicos y para remover grasa tóxica y para facilitar la limpieza intestinal y la limpieza del hígado. Entonces, esa es la función en este momento de la formulación herbal que contiene VitaFi Herbal and Fiber o SymBioFi. Por supuesto, tenemos que tomar alguno de estos dos maravillosos productos en base a curcumina, bien sea NanoFi o bien sea Cúrcuma Plus.
¿Cuánto? 10 gotas. Ahora, ¿qué va a hacer cualquiera de estos dos productos por mí en VidaFi en Forma, en la parte de alimentación? ¿Cómo nos puede ayudar NanoFi o Cúrcuma Plus? Primero, recordemos que la curcumina bloquea la oxidación, evita la progresión de la diabetes, modula moléculas inflamatorias y te apoya en la disminución del peso. Por supuesto, todo esto tiene un pequeño asterisco y si ves abajo, eso se logra siguiendo un estilo de vida saludable y no recomiendo que suspendas la prescripción médica. El único que puede recomendarte que ceses la medicación es tu médico, el que te la prescribió. O sea, el hecho de tomar estos productos no significa que vas a dejar de tomar tus medicamentos. Eso solamente te lo puede decir tu médico tratante, que es el que te conoce. El hecho es que está comprobado, y esto es una publicación que apareció en Fronteras de Farmacología, que la curcumina ayuda a perder peso en personas con síndrome metabólico. Y esto fue un metaanálisis, es decir, un estudio de muchos estudios. Entonces sí te va a apoyar en la pérdida de peso y te va a apoyar a controlar el síndrome metabólico. Igualmente, en este Journal de Nutrición se titula Eficacia y seguridad del turmeric, la curcumina, en disminuir las grasas en sangre en pacientes con riesgo cardiovascular. También es un metaanálisis de 7 estudios, son 649 pacientes. Y fíjate que la conclusión del estudio es que el turmeric, la curcumina, protege a los pacientes de riesgo cardiovascular porque logra disminuir lípidos, grasas en sangre. Entonces, esto es muy positivo y por razón por la cual te lo estoy recomendando que lo consumas si estás en un programa para bajar de peso. Igualmente, la curcumina como potencial terapéutico y la nanobiotecnología es de suma ayuda para personas con problemas de hiperglicemia, es decir, con aumento del azúcar en sangre. Fíjate acá en este gráfico extraído de este estudio, donde se puede ver que la nanocurcumina tiene por diferentes vías metabólicas, bloquea diferentes vías metabólicas, que no hay necesidad de que te la aprendas de memoria, pero que a la final va a disminuir la probabilidad de una neuropatía diabética, de una retinopatía diabética, de complicaciones de pie diabético o problemas vasculares de los diabéticos. Todo eso está estudiado. La curcumina no es que te baja el azúcar en sangre, no. La curcumina te evita la progresión de la diabetes. Lo que va a hacer que te baje el azúcar en sangre es tu alimentación, el ejercicio, tu medicamento y el bajar de peso también te va a ayudar. Entonces, por otro tipo de mecanismos, la curcumina te va a apoyar a evitar la progresión de la diabetes o la progresión de ese aumento de la glicemia que vemos acá en el gráfico, ¿no? Y todo esto se puede lograr y puedes estar seguro porque cualquiera de estos dos productos es garantía de calidad. Tanto NanoFi como Cúrcuma Plus son productos que contienen tecnología de BioMS, micelas solubilizadas con nanotecnología, que permiten la absorción de la curcumina a nivel intestinal, permiten que la curcumina navegue en la sangre, se diluye en la sangre con todos los componentes de la sangre y llegue a cada una de tus células ejerciendo su función. De hecho, esta tecnología de BioMS tiene 3 patentes y aparte de eso tienes la gran ventaja de que ambos productos te ofrecen vitamina D, muy importante para la salud, y Cúrcuma Plus. El plus es que contiene jengibre y vitamina C. Por eso es una fórmula sinérgica. Te recuerdo que ambos productos tienen certificaciones, varias certificaciones, no son orgánicamente modificados, no contienen alergenos y son productos muy eficaces y muy seguros. ¿Qué otros suplementos de apoyo deberíamos consumir si queremos bajar de peso y estar en forma? Consume jugos verdes, son muy positivos para la salud.
consume omega 3. Omega 3 es un suplemento muy importante también para la salud general, pero fíjate que en la pantalla vemos que hay uno que está tachado y otro que tiene como un visto bueno. ¿Qué significa eso? Cuando vayas a buscar un omega 3 en el mercado, cerciónate que venga en un frasco oscuro, porque si está en frasco claro, es muy bonito ver las capsulitas, pero están oxidadas. Se oxidan con la luz, así que no sirven para nada en lo absoluto, no tienen efecto. Entonces, cualquier omega que vayas a buscar, busca por lo menos que esté en un frasco oscuro. Ya eso es bastante, ¿no? Y bueno, pues ya estamos en la hora. Mire qué rápido pasa el tiempo. Esto es una primera parte, como les dije. Es la fase 1, donde tendríamos que aprender desde la ABC de la alimentación, pero pues que hayamos aprendido algo o les haya ya picado la curiosidad de ver las etiquetas nutricionales y también pues tengamos un poco más de claridad cómo nos pueden ayudar los productos, bien sea los productos de Herbal Fiber o Symbiofy o pues Nanofy o Cúrcuma Plus. No tienes que estar en forma para iniciar, pero debes de iniciar para estar en forma. Eso sí es seguro. O sea, es un pensamiento que te digo porque hay personas que dicen, no, voy a esperar al lunes para comenzar, porque ahorita no estoy como que mucho. Es más, voy a esperar bajar un poquito para ponerme una ropa de hacer ejercicio, porque pues ahorita no quiero salir así como estoy. O sea, si no inicias, nunca vas a estar en forma. Eso es lo más seguro. Pero si inicias, corres el riesgo de que te guste. Corres el riesgo de que te sientas bien, que tengas más energía, que te sientas bien contigo mismo, que los productos te hagan efecto y corres el riesgo entonces de bajar de peso, de sentirte mejor y por supuesto de tener que compartir esta información con todas las personas que te van a preguntar qué estás haciendo, porque te veo diferente, te veo que estás en forma. Entonces tú le responderás, pues estoy haciendo VidaFi en forma. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. El tiempo pasó volando, por lo menos para mí. Espero que para ustedes también. Y nos vemos en el próximo jueves de Wellness, que te recuerdo que el último jueves de Wellness de cada mes es Talk with the Doctor. ¿Qué quiere decir esto? Habla con el doctor. Formula tus preguntas, tenlas por ahí a la mano, porque ese es el jueves que dedicamos a... The recording has stopped. Muchísimas gracias por su atención y que pasen muy buenas.